Menjao. Hoy día vamos a cambiar nuestro contenido de las clases. Vamos a empezar con los saltos, que es otra parte importante del contenido de las clases de Wushu. Ya vimos patadas, técnicas de mano, las posiciones, ¿qué más? Tanto de Nanchuan como de Tai Chi. Ahora, esto, como dije anteriormente, esto nos da una base para comenzar a entrenar las rutinas. Ya van a necesitar practicar, corregir muchos detalles de todos los estilos, pero en este módulo, como dije, creo que mencioné anteriormente, vamos a ver solamente un Taolú. Y después de ese Taolú vamos a ver las armas, que va a ser todas las técnicas de armas. No todas, pero las más importantes nuevamente, de diversos estilos, de diversos tipos de armas. Entonces, hoy día, como dice un profesor, los voy a tomar de la mano y vamos a comenzar paso a paso con los saltos. Vamos a ver un solo salto hoy día. El Ten Kung Fei Yao, que es el salto con el pateo frontal. ¿Cómo vamos a empezar? Nuestra pierna izquierda adelante. ¿Se acuerdan que vimos Pai Yao? En lugar de patear con el pie en el suelo, vamos a dar un paso que nos va a servir de impulso y la pierna izquierda va a ser una tijera. Yo creo que todos los conocemos como tijera este movimiento. Muy simple. Cambié de dirección, creo que se ve mejor. Este paso nos va a ayudar como impulso. Ese es el comienzo de lo que va a ser Ten Kung Fei Yao. Podemos empezar muy similar a Pai Yao, exactamente igual en realidad. Ten Kung Fei Yao. Primer ejercicio sería ese. El segundo, en Ten Kung Fei Yao tenemos tres formas de hacerlo. El primero, como lo mostré, salto con la pierna derecha, caí con la pierna izquierda, pateo. El movimiento no está completo en el aire, el movimiento es parcialmente en el aire. Tiene que ser completamente en el aire. La otra forma es saltar, patear y caer con los dos pies. Y la última forma es salto con el pie derecho, pateo y caigo con el pie derecho. Esa es la última fase de este salto, la última etapa que va a demorar más tiempo. Quiero que comencemos por lo más fundamental que sería ese. Después, vamos a ver, para comenzar a hacer el salto, desde aquí, hacemos uno, sal, de nuevo. Voy a hacer uno, eso. Con ese ejercicio vamos a tener una idea del movimiento de los brazos. Este brazo nos va a ayudar a saltar al principio. Sus alumnos pueden perder el equilibrio por causa del brazo. No van a sentir que les ayuda, pero tradicionalmente se enseña Pai Yao de esa forma. Con el movimiento del brazo, se golpea aquí y se golpea el pie. La otra forma que pueden enseñar los tres pasos. 1, 2, 3, Pai Yao. Mucho más fácil. 1, 2, 3 y salto. Ahora los ejercicios para comenzar a progresar en este salto. Primero, fácil, sin los brazos. Entonces doy un paso, levanto la rodilla izquierda. Primero simplemente recta. Paso, levanto la rodilla. Salto. Paso, levanto la rodilla. Después mi pie se va a levantar de esa forma, extendido, y va a venir hacia el pecho.
Caigo con los dos pies. Ese es ya un ejercicio un poco más complejo, especialmente esa parte. Todo eso, el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas, va a ayudar a que nuestros alumnos tengan más altura en el salto. Sí, pues, al mismo ejercicio le voy a agregar el movimiento de los brazos. Fue un poco más alto. Después tenemos ese ejercicio aprendido. Voy a levantar mi rodilla y la voy a bajar, la derecha. Juntos, desde este otro ángulo. Se fijan que mi rodilla se levantó y bajó. Ahora voy a golpear mi rodilla derecha. Lo voy a hacer lo más lento posible. Caigo juntos. En esta etapa ya puedo comenzar a caer con la pierna derecha. Pero siempre que sea un aterrizaje suave, que no sea un impacto. Todos esos impactos tenemos que evitarlos. Tenemos que hacer que la coordinación sea lo más eficiente posible para que nuestro cuerpo entero trabaje, caiga suave, se aproveche de la fuerza de los brazos, se aproveche del impulso de los brazos. Entonces el mismo ejercicio con los brazos, vamos a hacer el salto aquí, caer con los dos pies. Después, ¿qué está faltando ahora? Hicimos todo el proceso exactamente como es el Tenkon Fei Yao. Mi pie, cuando salto, no tiene que proyectarme hacia adelante. Entonces, el último paso es un poco más adelantado y va a producir esta figura. Al momento de saltar, la fuerza de la horizontal va a ir a la vertical. Voy a mostrar eso sin la patada. Ahí, fue un poco más vertical. Entonces, eso tenemos que colocar la atención. Ahora, ¿cómo empiezo a patear? Primero, debemos darle mucha atención cuando hacemos las patadas a que nuestro payao, dan payao, sea muy rápido, tanto para levantar la pierna cuanto para bajarla. Y ahí tenemos la serie de ejercicios que vimos, que el atleta debe subir y bajar la pierna muy, muy veloz. Al principio va a ser muy difícil caer con los dos pies. Nuestros alumnos todos van a caer con la pierna izquierda y está bien. Si mantienen la figura del cuerpo vertical, una postura y una técnica correcta, no hay ningún problema. Tiene que ser así al principio. No podemos exigir que alguien pase de 0 a 100 en una o en un par de clases. Va a estar ese proceso. Después, exigimos con tiempo que la patada de la pierna derecha sea lo más veloz posible. Va a comenzar a salir de esta forma. Sin los brazos, voy a hacerlo lo más, colocando atención al movimiento de las piernas. Caí con las dos piernas, desde el otro ángulo. Caí con las dos piernas. Va a empezar a suceder también que la pierna izquierda va a hacer un movimiento hacia atrás. Tenemos ejercicios para corregir eso. Por ejemplo, este. Salto y abrazo mi pierna. Salto, hago toda la trayectoria que dijimos al principio y abrazo mi pierna. Entonces me obligo a mantener la pierna lo más alta posible. Nuestro atleta va a comenzar a tener noción, conciencia de que la pierna izquierda tiene que quedar levantada. Después de todo este proceso, que no va a tomar 5 minutos como lo muestro en el video, va a llevar tiempo. Los alumnos van a estar un tiempo saltando así, sin poder pegarle la pierna, sin poder hacer el giro del brazo, etc. Sin poder levantar la pierna así. Pero cuando hagan todo eso coordinado, va a comenzar a notar menor esfuerzo a la hora de hacer el salto. La altura va a ser mucho mayor porque van a tener los movimientos de los brazos para elevarse, el movimiento de la pierna izquierda y la potencia de nuestra pierna derecha. Además de aprovechar también
la velocidad de corrida que va horizontal se va a transformar en vertical. Entonces todo esto nos va a ayudar a que ese salto, que es uno de los principales saltos de Wushu, sea cada vez más y más fácil. También lo podemos, después de golpear aquí, muchas escuelas hacen una grulla, una garza hacia el lado. Voy a hacerlo, no es lo que, yo no lo enseño de esa forma, yo solamente lo enseño así primero. Sin manos o con el movimiento de las manos. Abres y caes aquí. Ahora pensé en hacer la grulla, pero solamente caes aquí. Una vez que se domina el salto, lo que colocamos al principio, eso va a depender de nuestra escuela. Podemos hacerlo de varias formas. También va a depender del tablú que estamos haciendo. Si sus alumnos están en el tercer set, tal vez sea una buena idea que ellos siempre salgan desde esta posición, con 2 pasos. Eso va a depender de muchas cosas. Pero la base va a ser siempre la misma. Vamos a comenzar desde aquí, después paillao, o vamos a comenzar desde aquí, después salto. Salto, perdón, dije paillao. Después salto. Es importante que no nos alejemos o no sea muy desordenado nuestro entrenamiento. Entonces cada salto va a tener una forma de empezar. Eso va a facilitar los comandos a la hora de decirle a nuestros alumnos cuál salto. Entonces simplemente yo voy a hacer este movimiento y ellos van a saber que se refiere a Tenkon Feiyao. O voy a hacer ese movimiento y ellos van a saber que la palma significa Xuan Feiyao, porque todo el tiempo se lo enseña que comiencen así. Entonces ese tipo de cosas facilitan el enseño, facilita que los comandos que sean claros en nuestras clases. La patada tiene que ser un poco más alta de nuestro hombro y tratar de mantener nuestro tronco lo más vertical posible. Va a tener una pequeña flexión hacia adelante, pero tratamos de evitarla. Tratamos de que nuestros atletas pateen lo más vertical posible. Espero haber, como dije al comienzo del video, haberlos tomado de la mano y haber explicado de la forma más clara posible y no haber dejado, ¿cómo se dice?, espacios para muchas dudas. Siempre van a haber dudas, pero espero haber sido lo más claro posible en esa parte que es un poco más difícil, la parte de los saltos. Entonces el video de hoy va a quedar aquí, solamente vimos un salto, vamos a ver los más importantes. En el curso que es el módulo 1, solamente los saltos más importantes. Tunchemen Sayen.